Estimados alumnos de Esforlavi, Escuela de Formación para Laicos Vicentinos, soy Manuel y les voy a acompañar en estas clases virtuales con el tema La vida de Jesús. Vamos a partir de una pregunta: ¿quién es Jesús de Nazaret? Pero sobre todo esa pregunta tenemos que hacérnosla cada uno de nosotros. Ya en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8, versículo 27, Jesús pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Pero esta pregunta es mejor que cada uno de nosotros nos la hagamos en forma personal. ¿Quién es Jesús para mí? Y para ello debemos tener un conocimiento que lo adquirimos en la Biblia, de cualquier edición que tengan ustedes, siempre y cuando sea una Biblia católica. Para que nos demos cuenta cómo una Biblia es católica, tenemos que abrir la primera página y ahí vamos a encontrar dos palabras en latín. La primera es nihil obstat, que traduce no hay impedimento, que la da un obispo después de haber revisado si la traducción no tiene ningún error, y luego otro obispo o el mismo obispo da otra palabra en latín que es imprimatur, es decir, puede imprimirse. Entonces, para que tengamos un mejor conocimiento de Jesús, material indispensable, la Biblia. Otro material que pueden ustedes adquirirlo o pedirlo es un diccionario bíblico teológico o solo bíblico, en el cual van a encontrar muchos términos y sobre todo explicaciones dadas por profesionales de la Biblia que les van a servir a ustedes de mucha utilidad. También pueden consultar sitios en internet, pero no todos los sitios son aconsejables. Yo les sugiero uno que lo pueden ustedes encontrar con mucha facilidad: www.bibliotecacatolicadigital.es. En este sitio ustedes encuentran material confiable realizado por los profesores y alumnos de la Universidad de Navarra en España. Es una biblioteca muy útil. Bien, entonces podemos nosotros empezar con algunos datos personales de Jesús. Tenemos el nombre. El nombre en hebreo es Yeshua, Jesús, que traduce aquel término de Josué, que a su vez proviene de la raíz de Yahvé, que es el nombre de Dios. Entonces, Jesús proviene de la misma raíz de Dios Yahvé en el Antiguo Testamento, que es con el nombre con el cual Dios se revela a Moisés en el monte Horeb. La familia de Jesús, hace pocos días celebramos la fiesta de su padre putativo, José, carpintero. Pero cuando decimos carpintero, no nos referimos solamente a aquel que coge la madera, el cepillo, la lija, no. El carpintero en el tiempo de Jesús es aquel que tenía muchos oficios, entre ellos carpintero, plomero, albañil, etc. María, la madre de Jesús, es también una mujer de casa, una adolescente. Parientes. La misma Biblia en el Evangelio según San Lucas señala algunos nombres: Isabel, anciana, con su esposo Zacarías. El hijo de Isabel con Zacarías, Juan el Bautista, que será el precursor. Y los primeros discípulos de Jesús serán parientes suyos: Santiago, hermano del Señor, Simón, Judas, José. Por lo tanto, vemos que Jesús se rodea en un primer momento de sus familiares. En cuanto a la fecha de nacimiento, siempre es importante remitirnos al Imperio Romano. Recordemos que Jesús nace bajo el Imperio Romano y por lo tanto, más o menos el año de nacimiento sería en el año 6 antes de Cristo. Nosotros contabilizamos como fecha de su nacimiento el año 0, por eso nos encontramos en el año 2014. El lugar de nacimiento en Belén de Judá,
Tenemos algunos textos bíblicos, sobre todo el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, versículo del 1 al 6, nos refiere que Jesús nació en Belén y después fue a criarse en Nazaret y posteriormente hará sus primeros predicaciones en Galilea, para posteriormente acercarse a Jerusalén, la capital del imperio de Judá, y ahí pues desarrollará durante algún tiempo su ministerio de predicador. ¿De dónde es Jesús? Jesús es un judío, es decir, es un israelita. Como idioma tenemos que es el arameo. El arameo es el idioma que los hebreos en el destierro ya fueron olvidándose su idioma materno y digamos que este idioma arameo es una especie de dialecto que Jesús lo aprendió de su madre. En cuanto a sus estudios, vemos que Jesús no dejó escrito nada, simplemente el evangelista narra que escribió en el polvo de la tierra la palabra Abba o alguna otra palabra, pero como escritos como tal no tenemos nada de parte de él. Pero la misma Biblia nos refiere que Jesús sabía leer, por eso en la sinagoga en Cafarnaúm toma el libro del profeta Isaías y lo proclama ante la asamblea que lo escuchaba. Su domicilio, sobre todo Nazaret, por eso a Jesús se le dará el calificativo de Jesús el Nazareno, o también se lo llama el Galileo, porque inició su vida pública en Galilea, en Cafarnaúm específicamente. Como les mencionaba, el oficio de carpintero era hacer un poco de todo. Los últimos años Jesús abandonó su oficio con el cual ganaba el sustento para él y para su madre y se dedicó a predicar abundantemente con sus discípulos en algunas regiones de Judea. La posición social de Jesús, un hombre pobre. Dice uno de los himnos cristológicos de San Pablo que teniéndolo todo, se rebajó a la nada, es decir, se despojó. La religión, Jesús fue un judío hasta el fin de su vida, pero crítico con la ley, crítico con el templo, crítico con algunas castas sociales, en especial con los sumos sacerdotes, los fariseos, los escribas. Como ubicación religiosa tenemos que Jesús fue un laico. No fue un sacerdote descendiente de la tribu de Leví, aunque por parte materna sí lo era, pero no ejerció el sacerdocio, sino que fue un laico y diríamos un seglar. Tenemos en las diapositivas, como ustedes pueden darse cuenta, para el plenario en grupo de parte de ustedes, en algunos papelitos se puede escribir una o dos palabras claves que resuman algún dato de la vida de Jesús para explicarlo en el plenario y hacerlo en forma celebrativa. Otro tema importante que es bueno mencionarlo son los sentimientos humanos de Jesús. Jesús es verdad, es Dios, como dice el prólogo del Evangelio según San Juan. Pero cuando estuvo entre nosotros es 100% humano. Su humanidad la toma de su Madre María Santísima. Por lo tanto, sus sentimientos son de cercanía. Hoy el Papa Francisco a la Iglesia, a los que somos miembros de la Iglesia, nos pide que seamos una iglesia de salida, pero al mismo tiempo una iglesia de ternura y cercanía. Jesús tuvo esos sentimientos de manera especial con los niños. Los discípulos querían impedir que los niños vengan a mí y Jesús se enoja con sus discípulos y por eso dice que el reino de los cielos es de los que son como ellos. También Jesús siente el impacto por la generosidad de aquel joven que en ese diálogo maravilloso que lo encontramos en el Evangelio según San Marcos dice: Señor, desde pequeño he cumplido los mandamientos. Jesús se siente alegre, feliz, porque también los jóvenes responden al llamado de Dios. También Jesús admira la fe, pero no sobre todo la fe de los judíos, sino la fe de los paganos en ese pasaje de Lucas 7:9. Pero también se extraña por la falta de fe de los suyos. Hay algunos pasajes bíblicos donde Jesús critica la falta de fe, simplemente el cumplimiento de la ley. También se conmueve
como todo ser humano, Jesús llora ante la muerte, sobre todo de aquella viuda. Recordemos que para el pueblo de Israel, las personas más desposeídas son los huérfanos y las viudas. Y ahí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13, del versículo 7 en adelante, tenemos un caso trágico. Muere el único hijo de una viuda y Jesús pasa con sus discípulos, se detiene ante ese cortejo, toca el ataúd, le devuelve la vida al niño. Y por eso Jesús, como todo ser humano, se conmueve ante el dolor, se conmueve ante el llanto. Pero también desahoga las iras. A veces lo divinizamos tanto a Jesús que nos olvidamos de que es 100% hombre, y Jesús, como todos nosotros, ante las injusticias de la vida, tuvo ira, sobre todo en el templo, hacia un látigo, hacia un cordel, y saca a los vendedores del templo que habían convertido en una cueva de ladrones la casa de oración de su Padre. Como todo ser humano, Jesús tuvo algunas limitaciones. Estamos en el tiempo de Cuaresma. El primer domingo de Cuaresma nos recordaba que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y ahí fue tentado. Después de 40 días sintió hambre. También sintió sed. En ese pasaje hermoso de la Samaritana, que lo acabamos de leer en el tercer domingo de Cuaresma, vemos que Jesús se acerca donde una pagana. Esa mujer pagana samaritana representa a la iglesia y Jesús le pide de beber. Pero al final, después Jesús se revelará como el Yo Soy, nombre con el cual Dios Yahvé se revela también a Moisés. Y esa agua de la cual Jesús le ofrece a la samaritana, sabemos bien que es el Espíritu Santo. Jesús también, como todo ser humano, se cansa después de esas largas caminatas que realiza todos los días, después de esas noches de oración, después de predicar horas y horas y horas, se cansa, descansa. Pero sobre todo, el verdadero descanso de Jesús es en la oración a su Padre Dios. Como les mencionaba, a lo largo de la vida de Jesús también tuvo tentaciones, pero a veces nosotros nos quedamos solo en las tentaciones, olvidándonos que Jesús las venció y por ende venció también al tentador. Por lo tanto, sintámonos cercanos a Jesús. No nos sintamos tan abandonados en el momento de la tentación. Recordemos que Jesús fue el vencedor en el momento del cansancio. Acojamos aquellas palabras maravillosas que Jesús dice: vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo les daré alivio. En el momento de la prueba también acerquémonos a Jesús, a aquel que tiene palabras de vida eterna. En el momento de la duda, como Tomás, también acerquémonos a las llagas amorosas que Él tuvo por cada uno de nosotros. Para el plenario, como lo podemos ver en las diapositivas, podemos realizar, como les dije anteriormente, escribir una o dos palabras que resuman algún dato de la vida de Jesús, y eso explicarlo, así nos vamos enriqueciendo los unos a los otros. Muchas gracias por esta primera clase virtual y espero seguirles acompañando en las sucesivas.